Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Selección. Vamos a dar inicio a la clase y para ello quiero que visualicen la siguiente imagen. A ver, nos mencionan ahí el sujeto y su estructura. Bien, aquí está una oración de ejemplo. Dice así: mis mejores amigos viajarán a Italia. Aquí ya nos han ayudado o está reconocido el sujeto y el restante sería el predicado. Bien, entonces tenemos aquí como sujeto mis mejores amigos. Ahora yo les pregunto, ¿qué será la palabra mis o qué función cumple en ese sujeto, no? Mejores, ¿qué función cumple? Amigos, ¿qué función cumple? A ver, si es que recordamos con bastante claridad las partes del sujeto. A ver, estudiantes, díganme ustedes, de estas tres palabras que conforman a este sujeto, ¿cuál es la más importante? Recuerden, tenemos que primero reconocer al núcleo, ¿ya? ¿Cuál es la más importante de estas tres? Me dicen por ahí. Bien, amigos. ¿Y qué será la palabra mejores? ¿Qué función cumple? Mejores. A ver. Mejores. A ver, ¿qué dicen por ahí? Es la palabra calificada, me dicen por ahí. O que modifica a amigos. Sí, pero yo les estoy preguntando qué función cumple. ¿Verdad? Entonces ahí hay inquietudes, dudas todavía. No se preocupen, estudiantes. Como bien recordemos, la semana pasada hemos abarcado lo que respecta al sujeto en su reconocimiento y también a las clases. Y el día de hoy vamos a abarcar lo que respecta a su estructura. Así que estén muy atentos para poder aprender y luego participar en la parte práctica. Y aquí lo tenemos. Estructura del sujeto. A ver, uno de ellos sería el núcleo. Bien. Luego vamos a ver, estudiantes, también sobre los modificadores y las aposiciones. Así que empecemos. El núcleo. Decimos que es el elemento más importante del sujeto. Bien. Puede funcionar como. A ver, tenemos aquí sustantivo. Puede funcionar como sustantivo. Tenemos aquí la oración. La triste historia conmovió a todos. Ya está reconocido aquí el sujeto. Y el núcleo, ¿cuál es la palabra principal? ¿La A, triste o historia? Historia, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que ese es el sujeto. Perdón, el núcleo. Un ratito, estudiantes, sino que se me está un poco, unas fallas tengo aquí. Ya, ahora sí. A ver. Ha habido una falla que se me movía, por así decirlo, por eso me detuve ahí. ¿Sí? Ya. Pero la comprensión. Ya, estudiantes, entonces, como les había dicho, el núcleo es la parte más importante del sujeto y puede funcionar como sustantivo. Bien. Aquí lo tenemos. De estas tres palabritas que forman parte del sujeto, la más importante es historia. ¿Y qué nos damos cuenta qué palabra es? Un sustantivo. Bien. Seguimos. El núcleo también puede funcionar como pronombre. Dice así: ella no desarrolló correctamente el examen. En este caso, estudiantes, ella, ¿no? La palabra ella está siendo el sujeto y a la misma vez está funcionando como núcleo del sujeto. Bien, nos damos cuenta que es un pronombre.
Seguimos. También puede funcionar como adjetivo sustantivado. Dice así, lo nuevo me gusta. Bien, nos damos cuenta, estudiantes, ¿no? De este sujeto, que el núcleo, a ver, es un adjetivo. Yo sé que muchos me dirán, pero la palabra nuevo, ¿no? Sí, es un adjetivo. Pero aquí ha sido sustantivado. ¿Por quién? Por el artículo. Ahí está, lo, ¿no? Lo está sustantivando a este adjetivo. Entonces, con ello también podemos concluir, estudiantes, que el núcleo es un sustantivo o una palabra sustantivada. Bien, ya sabemos. Seguimos con el infinitivo. Pelear no es conveniente. ¿Qué no es conveniente? Pelear. Nos damos cuenta que aquí está siendo también, ¿no? A la vez sujeto y núcleo del sujeto. También recordarles, estudiantes, de que pelear es un verboide, sí, pero infinitivo. Bien, entonces nos damos cuenta, estudiantes, qué palabras pueden funcionar como núcleo del sujeto. Ahí está, el sustantivo, el pronombre, el adjetivo sustantivado, el infinitivo. Bien, que es un verboide. Bien. En otros casos también un poquito más extenso, por así decirlo, también la proposición subordinada sustantiva, ¿no? Puede cumplir la función de núcleo del sujeto. Pero cuando hagamos exclusivamente la oración compuesta, ¿no? Sustantivada, ahí vamos a ver o vamos a entrar en más detalles, pero lo vamos a mencionar de todas maneras, de manera general. No me interesa el que te acompañó a la fiesta. Recuerden, si esto es una proposición subordinada, vamos a reemplazarla por una sola palabrita. A ver, no me interesa él, por ejemplo, no me interesa eso. Entonces ahí confirmamos que sí es un sustantivo, ¿no? O lo podemos reemplazar como un sustantivo. Recuerden, estudiantes, también que el sujeto, ¿no? Puede ser reemplazado por un pronombre. Ya les he mencionado ahí. Él, no me interesa él, no me interesa eso. Bien, entonces sí decimos que aquí se da un caso de núcleo del sujeto. Seguimos. El adverbio sustantivado. Dice así. El sí de la novia fue contundente. Ahí está el sujeto. ¿Cuál es la más importante en este caso? Sí, ¿no? Ahí está. Nos damos cuenta que esto es un adverbio de afirmación. Pero ¿quién lo está sustantivando? El artículo. Ahí está. Bien, entonces, estudiantes, ya. En breves palabras, sabemos que el núcleo es el elemento más importante del sujeto. ¿Quiénes pueden ser? El sustantivo, el pronombre, el adjetivo sustantivado, el infinitivo y el adverbio sustantivado. Y por último, la proposición subordinada, pero no se preocupen que con ella no vamos a trabajar, sino con las que he mencionado. ¿Bien? Nota. Recuerda que el núcleo del sujeto debe de concordar con el verbo en persona y número. Quiere decir estudiantes, ¿no? Como habíamos visto en el método sintáctico. Si el sujeto está en plural, el verbo también. Y también que concuerden en la persona, ¿no? Está en tercera persona, el verbo también. Bien, estudiantes, no se vayan a olvidar esos datos, si no, se les va a hacer dificultoso después. Seguimos con los modificadores. Tenemos aquí directo e indirecto. Bien. Bueno, el directo es el que se une directamente, mismo dice su nombre, ¿no? Directamente al núcleo sin mediar ningún enlace.
Bien, entonces lo que quiere decir es que este modificador está, ¿no? Está relacionándose directamente o es que está muy cerca, por así también decirlo, al núcleo, ¿no? Puede estar en la parte anterior o en la parte posterior y no va a hacer uso de ningún enlace o nexo. Por eso se une directamente. Bien, vamos a ver los ejemplos. ¿Quiénes pueden ser? Los artículos siempre van a ser o van a funcionar como MD. A ver, tenemos aquí los zapatos, que es el sujeto, el NS, zapatos, y artículo, ahí está, los, que está, a ver, modificando, o se relaciona con zapatos, plural, plural, ¿verdad? Por así decirlo, el género también. Entonces ya sabemos que el artículo va a funcionar como MD. Bien. Aparte del artículo, estudiantes, también los determinantes. No se olviden los posesivos. En vez de decir los zapatos, digo mis zapatos. Esos zapatos, algunos zapatos. ¿Ya? No se vayan a olvidar también ese datito. Los adjetivos o frases adjetivas. A ver. Una lluvia densa. Ahí está el sujeto. Nada más menciono el sujeto para abreviarlo. Bien. Y nos damos cuenta que la palabra más importante es lluvia, mientras que una, aquí está, es un MD, es un determinante, no se olviden, determinante, y densa es el adjetivo, que funciona como MD. Aquí tenemos otra oración. Presta atención, estudiantes, no crean que en un sujeto siempre va a haber un MD, o mejor dicho, un adjetivo. Cuidado. Vamos con este ejemplo. La bondadosa y tierna niña se accidentó. Bien, yo me he enfocado, o es que precisando, por así decirlo, a que he subrayado solamente los adjetivos. Bondadosa modifica a niña. Tierna modifica a niña. Entonces, ¿qué podemos concluir? Niña es el núcleo del sujeto. Bien. Y bondadosa y tierna son dos adjetivos que están calificando o están modificando al núcleo del sujeto. He puesto este ejemplito porque a veces suelen confundirse. Si hay dos adjetivos, hay dos núcleos del sujeto. No, pueden haber oraciones donde estos dos adjetivos modifiquen a un mismo núcleo. Yo sé que no es muy recurrente tal vez estos ejemplitos, pero por eso lo he puesto para que ustedes para que ustedes vayan aprendiendo un poco más y no se vayan a confundir en los demás casos. Bien, seguimos. El chico más guapo del salón ganó el concurso. Todo esto es el sujeto. La palabra más importante o núcleo, chico. Ahí está el MD. Más guapo. A ver, aquí sería una frase adjetiva. ¿Cómo me doy cuenta? Porque ahí está un adjetivo y este adjetivo la está modificando un adverbio. Ahí está, más guapo. Pero ¿cuál va a ser entonces el MD? Todo ello. Esta es una frase adjetiva. ¿Cómo reconocer a la frase adjetiva? El elemento más importante ahí es el adjetivo y no el adverbio, ¿verdad? Es lo que hemos visto en las frases, ¿no? Bien. Otro caso. También vamos a encontrar modificador directo en una proposición subordinada adjetiva. Dice así, una persona que toma grandes decisiones. Ahí está, todo sujeto. El NS, persona, MD una. Y este estudiante es esta proposición subordinada. La vamos a reemplazar con un adjetivo, porque mismo dice subordinada adjetivo. A ver, una persona amable. Bien, ahí está. Así como hemos visto aquí,
Proposición subordinada sustantiva. Toda esta proposición lo vamos a reemplazar, por así decirlo, por un sustantivo. Bien. No se me compliquen, estudiantes, porque lo que más vamos a visualizar en los ejercicios son en los casos de los artículos, es decir, los determinantes, los adjetivos, ¿sí? Mayormente vemos estos casos. No se preocupen con ello, que lo vamos a ir viendo cuando hagamos exclusivamente oración compuesta. Y seguimos con el modificador indirecto. Mismo dice su nombre, ¿no? Se va a relacionar, ¿no?, al núcleo, pero ya no de manera tan cercana, por así decirlo, sino mediante un nexo. Entonces ya sabemos, se une al núcleo a través de un nexo, que puede ser, a ver, se va a unir mediante un nexo, ¿no? ¿Cuál es ese nexo? Dice ahí, las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, y las que siguen, ¿no? Las preposiciones, ahí está. O el comparativo con. Bien. Entonces ya saben, estudiantes, si hay este nexo, ¿no? Estas preposiciones y el comparativo como, entonces ahí podemos decir que hay MI. Veamos los ejemplos o las oraciones. Las voces de los huelguistas se agitaban en las calles. Bien, nos damos cuenta aquí que el núcleo es voces, las MD. A ver, el nexo o la prepueste, los huelguistas, es el término. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer? Aquí estamos detallando un poco más. ¿Cómo vamos a reconocer al MI? El nexo más el término. O también podemos decir el otro caso de la palabra como, más una palabra o también término. A ver, vamos a darnos cuenta, ¿sí? Aquí también dice. Entonces ya sabemos, estudiantes, el MI conforma la prepo o el nexo más el término de los huelguistas. Todo esto sería MI. Bien, sino que acá solamente está precisando cuál es el término, ¿no? Lo que está después de la prepo. Y el otro sería con el comparativo como. Una mujer como ella. Ahí está, NS mujer, M de una, como es el comparativo y el término ella. En este caso, estudiantes, nos damos cuenta, ¿no?, de que cuando utilizamos la palabra o el comparativo como, puede ser un pronombre o puede también ser un nombre, ¿no? En este caso. Puedo decir yo una mujer como Elena, ya puedo decir un sustantivo, o también puedo decirlo en un pronombre. Pero, ojo, el término, no el MI que conforma el como, más el término. No se vayan a confundir, ¿sí? Importante. A ver, nota. El modificador indirecto solo aparece después del núcleo. Claro, ¿se dan cuenta? Este MI está después, en la parte posterior del NS. ¿Bien? Posterior. Nunca puede estar antes. ¿Bien? Como sí lo puede estar el MD, ¿no? Como les había dicho, puede estar antes o puede estar después. ¿Bien? O incluso los dos, antes y después. Hay, es decir, dos modificadores, ¿no? Directos. Es lo que podemos dar. ¿Bien? Y nos vamos con la aposición. ¿Qué nos dice? A ver. Es una palabra o grupo de palabras que designan de otra manera a un ser ya referido en el núcleo. Bien, lo que quiere decir aquí, estudiantes, es que la posición prácticamente es el otro nombre, o lo quiere decir en otros términos, al núcleo del sujeto. Bien, o en otro caso también podemos decir que precisa al núcleo del sujeto. Para ello se dan dos casos. A ver.
Bueno, aquí tenemos ejemplitos, ¿no? Dice así. El avestruz, ave corredora, habita en el África. Aquí sería, ¿no? El avestruz, el NS. ¿Y quién está diciéndolo en otros términos? Ave corredora. Bien. Aquí tenemos otra. Isabel y Fernando. Núcleo del sujeto. Aquí hay dos, ¿verdad? Los reyes católicos. Ah, estoy diciendo en otros términos a estos núcleos del sujeto, ¿no? En vez de decir Isabel y Fernando, digo los reyes católicos. ¿Sí? Su otro no. Bien, pero aquí se está visualizando solo el primer tipo de aposición, como lo es la explicativa. Repite la información del mismo con otras palabras. Ojo, ¿qué nos podemos dar cuenta? Va siempre entre comas. Dice así, Carmen, mi mejor amiga, es la mejor profesora del colegio. Ahí está, Carmen, ¿no? NS, mi mejor amiga. En vez de decir Carmen, voy a decir mi mejor amiga. Entonces, repito o digo en otras palabras al núcleo del sujeto. Ahí está la coma explicativa. Va entre comas. Bien. Y está después del núcleo del sujeto. Estos dos ejemplos nos damos cuenta entonces que es otro caso de aposición explicativa, ¿verdad? Seguimos. Miguel Grau, el caballero de los mares. Ahí está, todo esto es el sujeto. Bien, el núcleo del sujeto será Miguel Grau. El caballero de los mares será la aposición. ¿Qué dice en otros términos, en otras palabras? Al núcleo del sujeto. Entonces, estudiantes ya saben, cuando les pidan reconocer la posición, ¿no? Primero, váyanse al núcleo del sujeto, ¿no? Porque va a decirlo en otros términos de esta palabra. Bien. Muchas veces cuando en un sujeto haya posición, suelen confundirse en reconocer, ¿el sujeto es todo esto o solamente el núcleo? Y ahí es donde es la incógnita, ¿no? Miren, ve, esta oración presenta un sujeto con sus aposiciones, ¿no? Mejor dicho, su núcleo del sujeto, MD, aposición. Muchas veces tenemos confusiones en reconocer el sujeto si solamente es el avestruz. ¿Y esto qué es? Queda al aire. O lo dejan al aire, ¿no? Entonces, para ello, entonces es importante reconocer a la estructura del sujeto. Seguimos con la aposición especificativa. Dice, no va encerrado entre comas. Suele ser un sustantivo quien cumple esta función. ¿Qué nos podemos dar cuenta, estudiantes, de esta posición? Es que mayormente lo va a cumplir un sustantivo propio, ¿no? A ver, tenemos aquí el ejemplo. Mi amiga Carmen. El núcleo del sujeto es amiga. Aposición especificativa. Carmen. A ver, estudiantes, es lo mismo que el adjetivo, ¿no? El adjetivo especificativo. Yo puedo tener un montón de amigas, pero si digo mi amiga, a ver, mi amiga, ¿ya? Un montón de amigas. Si digo Carmen, estoy especificando a cuál de todas mis amigas, ¿verdad? A ello se debe su nombre, aposición especificativa. Bien, estoy precisando, especificando, diferenciándola de las demás. Entonces, ahí está, es un nombre propio y tiene que estar después del núcleo del sujeto. Otro caso, mis zapatillas bata. Núcleo del sujeto, zapatillas. Y estoy precisando la marca, ¿no? Bata. Bien. Tu primo Pedro, igualito. NS primo y Pedro. ¿Cuántos primos tengo? Estoy precisando, ¿no? Ahí está, Pedro. La empresa Donofrio está en problemas. ¿Cuántas empresas hay? Ahí está, núcleo del sujeto. Estoy hablando precisamente de la empresa, que es el núcleo. ¿Hay? Empresa. Y estoy precisando, a ver, o especificando a qué empresa, Donofrio, que esta sería la aposición especificativa.
Bien, estudiantes, entonces con esas, ya reconociendo las partes o con esos datos, ya se nos va a hacer más fácil, ¿no? Ir a la parte práctica. Bien. Y también recordarles, estudiantes, a ver, ya ahí lo tenemos, ¿verdad? Ya, antes de irnos a la parte práctica, ya, a ver, un ratito, a ver, ya, sino que se me mueven un poquito las ventanitas, ay, no sé, debe ser mismo que colapsa la red. Ya, a ver, estudiantes, entonces, antes de irnos a la parte práctica, solamente quiero que me digan los datos, ¿no? Por así decirlo, puntuales. A ver, confirmando, ya vamos entonces con el alumno Inostroza, Guarguachi, ya, ahí está, Inostroza, Guarguachi, ya que no participan mucho en clase, entonces estoy yo tratando de que se animen, ¿no? A participar. Ya. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son los elementos o partes del sujeto? Pregunta sencillita, ¿no? A ver. ¿Cuáles son esos 3 elementos del sujeto? ¿Qué me dicen por ahí? Los elementos más importantes del sujeto. A ver, ahí tengo, ¿no? Voluntarios, a ver, ¿qué me dicen los voluntarios? Ahí está, el núcleo. Me dicen el modificador directo. Ahí está el indirecto. Bien. Ahí está, aposición. Muy bien, Guarguachi, ya se está animando. Y Nostroza también, ¿no? Ahí está, ¿no? Como nos habían dicho. También sus demás compañeritos los estoy anotando. Ahí está. El núcleo, el modificador directo, indirecto. Y la aposición, ¿no? Explicativa y especificativa. Bien. Ahora sí, entonces, vamos a la parte práctica. A ver, estudiantes. Dice en esta primera parte, identifica el sujeto y subraya su núcleo o núcleo. Estas oraciones, estudiantes, ya las hemos trabajado la semana pasada, pero solamente nos habíamos enfocado en reconocer al núcleo. Ahora les voy a pedir nada más. Como ya lo hemos trabajado, solamente les voy a pedir el núcleo. Así que, rápidamente. Por ejemplo, aquí, ¿no? El sujeto sería su mejor propuesta. Aquí, el núcleo será propuesta. Entonces, así en la número 2, quiero que reconozcan al núcleo como las demás oraciones. Vamos, Franklin Serrano, dime el NS de la número 2. Rápidamente. Dice, la niña Josefina recitó muchos versos. El NS, ¿cuál será? Me dicen por ahí, recitó, me dicen por ahí, Josefina. Ya, estudiantes.
yo sé que cuando hay un nombre propio, también suele establecerse las confusiones o dudas si el NS es niña o si es Josefina. A ver, si yo les dijera, Josefina recitó muchos versos, ahí sí el sujeto es Josefina. Y el núcleo del sujeto también es Josefina. Estoy hablando de Josefina. Pero ahí dice la niña Josefina. El sujeto es, ahí está, la niña Josefina. Bien, ya parece que estoy repitiendo el sujeto y la oración ya. Ahora, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Niña o Josefina? A ver, díganme ustedes. Niña, ¿verdad? Estoy hablando de la niña, ¿no? Niña, ahí está, el núcleo del sujeto. Pero muchos me dicen, Miss, pero Josefina, esta es la aposición especificativa. Como lo hemos visto aquí, mi amiga Carmen. ¿Cuál es la palabra más importante o de quién estoy hablando? De mi amiga. Precisando, especificando, Carmen, que es la posición especificativa. Bien, por eso digo, estudiantes, no lo vayan a confundir. Si solo estuviera el nombre, Josefina, ahí sí es núcleo del sujeto. Bien, entonces ya tenemos aquí al núcleo, niña. La número 3. A ver, ¿cuál es el NS? NS. Muy bien, matamoscas, ¿no? Ahí está, Bancayán y compañero Inostros. La número 4. Plantas, muy bien. La número 5. ¿Cuál es el? A ver, en la número 5, ¿cuál es el NS? Muy bien, deporte, ¿no? Muy bien, ahí está. Y la número 6, ¿cuál es el NS? Muy bien, Martínez, todo, ¿no? Es a la vez sujeto y NS, ¿verdad? Seguimos con la segunda parte. Identifica el sujeto y subraya sus modificadores directos. A ver, la número 1 ya está, ¿no? Así lo tienen que realizar. Todos mis amigos, que es el sujeto, y él, nos damos cuenta aquí que el núcleo es amigos. Bien. Y los modificadores directos serán todos y la palabra mis. Bien. Entonces, estudiantes, vamos a reconocer la número 2. ¿Cuál es el sujeto y cuáles son sus modificadores? ¿Qué me dicen por ahí? A ver, mis padres me dicen por ahí, todo este tiempo. ¿Cuál es lo? A ver, a ver, un poquito ahí las dudas, ¿no? Me dicen todo este tiempo o mis padres. ¿De qué se está hablando exclusivamente la oración o de quién se está hablando? De mis padres, ¿no? Entonces, ese es el sujeto. Ahora, ¿cuál es el MD? Muy bien, mis, ¿no? Ahí es el caso de un determinante. Bien, como dice la señorita Bancayán. Cuidado, estudiantes, aquí este es el sujeto. Me han dicho por ahí todo este tiempo. Recordarle también que el sujeto puede estar